Bueno, en este video vamos a trabajar con cuestiones que tienen que ver con las preguntas de investigación, con la formulación de las preguntas de investigación y bueno, también abordar algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la mala formulación de preguntas de investigación o formulación de preguntas que no se refieren específicamente a una construcción adecuada de una pregunta de investigación. En principio lo que vamos a decir que no hay una guía o un modelo a seguir con pautas definidas sobre cómo elaborar preguntas de investigación, sino que más bien lo que les traigo acá es una guía orientativa más que nada, una guía que sugiere algunas cuestiones para formular preguntas de investigación, pero en ningún momento quiere ser una normativa bien taxativa que defina de una vez y para siempre lo que hay que hacer, sino más bien, como vuelvo a repetir, es una guía. Bueno, y acá les traje diferentes tipologías de preguntas de investigación según un autor que retomé. Un tipo de pregunta de investigación son las preguntas de cuantificación, que apuntan a determinar, como dice ahí, cuántos elementos hay en un conjunto. Cuantificación viene de la idea de cantidad. Entonces, un ejemplo de pregunta de cuantificación puede ser cuántos hogares tienen necesidades básicas insatisfechas o cuántos estudiantes tienen tal o cual característica. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera estudiar la característica de los alumnos de tal carrera, de tal instituto, entonces una pregunta puede ser cuántos estudiantes tienen tal o cual característica. Es una pregunta de cuantificación. Después tenemos las preguntas de descripción, y que un ejemplo de la misma es cuáles son las características de los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas y cuáles estudiantes tienen tal o cual característica. Esto lo que apunta es a describir, a buscar describir esa condición de, en este caso, estudiantes, o en la otra pregunta, de hogares. Fíjense que la anterior apuntaba a la cantidad, esta apunta a describir una condición. A la aclaración que les doy acá es que que la pregunta depende mucho del tema también que se quiere indagar, que no necesariamente tiene que haber siempre pregunta de cuantificación o de descripción o de las que voy a seguir presentando. A veces simplemente no son pertinentes elaborarlas. Después, otro tipo de preguntas son las de comparación, y ahí tenemos un ejemplo: cuáles son las semejanzas y diferencias entre una cosa y otra. Por ejemplo, escuelas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, o una composición musical individual y una composición musical grupal. Las preguntas de comparación tienden a justamente comparar entre dos entidades, dos objetos, dos individuos o grupos, o lo que sea. Después tenemos preguntas de relación, y acá encontramos dos tipos de preguntas de relación. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre R y Z? Y ¿cómo es la relación entre R y Z? En el primer caso, apuntamos a descubrir si hay una relación entre dos fenómenos. Y en el segundo tipo de pregunta, cuando dice cómo es la relación entre R y Z, lo que asumimos es que ya hay una relación entre R y Z y queremos saber cómo es justamente esa relación. Y por último tenemos las preguntas de explicación. Y hay un ejemplo: ¿cuál es la incidencia de X para que se produzca Y? Acá en las preguntas de investigación, de explicación, lo que tratamos de establecer en general, o lo que se quiere establecer, es relaciones de tipo causal. ¿Sí? La explicación siempre en general busca causas en términos de la investigación científica. Bueno, acá lo que traje también son formulaciones incorrectas de las preguntas de investigación, es decir, preguntas que pueden llegar a confundir, pero que no pertenecen a la investigación científica. Y tenemos preguntas que implican juicios de valor. Por ejemplo, ¿es buena la atención hospitalaria o es aceptable que la gente exhiba su vida privada por televisión? Bueno, en este caso lo que se apunta es a establecer un juicio de valor, ¿no? Entonces uno puede, la primera pregunta valora la atención hospitalaria, y la segunda valora si es digno o no exhibir la vida privada
por televisión, pero ya les digo, los juicios de valores no entran en la investigación científica. Otros son las llamadas falsas preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de desocupación de la población de Lanús? Estas se pueden prestar mucho a confusión porque en las falsas preguntas de investigación en realidad, como es en este caso, lo que se establece o lo que hay que hacer es buscar información en un censo, por ejemplo, o en algún tipo de dato ya elaborado, pero no hay investigación. No hay un proceso de investigación para responder a esta pregunta, con lo cual parece que es una pregunta de investigación, pero no lo es porque se resuelve simplemente buscando información. En esa hay que tener particularmente mucha atención. Bueno, después tenemos las formulaciones que se orientan a la intervención, por ejemplo, cómo garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas con bajos recursos, o qué mecanismos de difusión pueden implementarse para promover campañas de prevención de las adicciones. En este caso no se busca un conocimiento, sino se busca intervenir en la realidad para modificarla. Entonces por eso son preguntas de intervención, pero no son preguntas de investigación. Hay casos en que sí se puede plantear este tipo de cuestiones porque un científico o un investigador puede querer construir un conocimiento determinado para justamente después modificar la realidad, pero bueno, eso sería otro asunto diferente. Después tenemos las preguntas filosóficas y preguntas de causas últimas o primeras, por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Entre otras preguntas que son preguntas filosóficas, cuya respuesta, bueno, la han dado diferentes filósofos, pero no es pertinente en el ámbito de la ciencia. Y la última es preguntas que contienen supuestos sobre escenarios o situaciones no accesibles, no controlables por la investigación. En este caso son preguntas de qué pasaría si, ¿sí? Imaginando un escenario posible, pero que no pasa en la realidad. Los científicos estudian lo que está pasando en la realidad ahora, lo que pasó, pero no lo que pasaría si. Entonces una pregunta sería, ¿cómo sería la situación social de la mujer en Occidente si se hubiera extendido la poliandría? En ese caso, justamente, uno no sabe qué hubiera pasado frente a ese escenario. Una pregunta correcta para formular eso sería, ¿qué características tiene la situación de la mujer en las sociedades en que existe la poliandría? En ese caso, esa pregunta cambiada está bien formulada.